Bueno, entonces les damos la bienvenida a este último encuentro de estas clases o estas reuniones de la materia Derecho de las Sucesiones. Ustedes saben que hicimos un recorrido y ya estamos viendo los últimos artículos, el último título que habla respecto de los albaceas. Entonces, vamos a ver que los artículos, de acuerdo a la reforma del Código Civil y Comercial, se han reducido respecto al Código de Vélez, y solamente en 9 normas el instituto está contenido. Entonces, si ya pudieron ver los testamentos históricos que el doctor Posca indica para esta parte, habrán visto que tanto el testamento de don Manuel Belgrano como el testamento de Carlos Gardel, ambos contienen una cláusula que designa a esta persona, que ya veremos en unos momentos que puede ser persona humana o jurídica. En el caso de los testamentos históricos son 2 personas humanas, de confianza del causante, yo diría de plena confianza del causante, porque la función que va a tener el albacea es observar y hacer observar que se cumpla la última voluntad del testador. Esta es la finalidad del Instituto del Albaceazgo y busca eso. El causante, al momento de realizar el testamento, o en otro testamento, porque puede utilizar otro testamento en el que únicamente designa a su albacea testamentario. Entonces decíamos, el causante está buscando, al momento de disponer de sus bienes para después de la muerte, resguardar y hacer observar y cuidar celosamente que su voluntad, que su querer real sea cumplido. Ustedes imaginarán que muchas veces todas las disposiciones del testamento, o algunas de ellas, pueden estar reñidas con la conveniencia, o con la expectativa, o con la expansión de los herederos. Entonces, si los herederos fueren diligentes y fueren respetuosos de la voluntad del testador, el albacea prácticamente nada tiene que hacer, porque observa que las mandas están cumplidas. Es importante tener presente que cuando no suceda así, cuando quienes tienen la obligación en cabeza, esto es, los herederos, de cumplir con la voluntad del causante, y no lo hagan, la persona del albacea va a ser quien exija el cumplimiento. Esto para el caso de que hubiere herederos, tanto legítimos, legitimarios o llamados por la ley o instituidos en un testamento. Si no existieran herederos, si solamente en un caso puede haber distribución de legados que no tengan derecho de acrecer, porque recuerden que si existe la totalidad de la masa distribuida entre los legatarios y con derecho de acrecer, es una manera de instituir un heredero universal. Entonces, para el caso que no exista la figura del heredero, que no la hubiere, vamos a ver en la placa que corresponda que el albacea va a ser el representante de ese acervo y va a tener una función esencial porque va a ser el que va a gestionar esta masa. Por supuesto, bajo la atenta mirada del juez,
en un proceso sucesorio de liquidación y de cumplimiento de la voluntad del causante en lo que se pudiera efectuar una vez que se han cumplido cargas y deudas. El órgano jurisdiccional va a velar también por la legalidad y porque esta transmisión sea efectuada conforme la ley, conforme el derecho. Entonces, observen, dice la cláusula quinta del testamento de Manuel Belgrano, esto está copiado textual, dice: para guardar, cumplir y ejecutar mi testamento, nombro por mi albacea a mi legítimo hermano, don Domingo Estanislao Belgrano. Ustedes saben que además tenía un cargo eclesiástico, y luego continúa con determinadas manifestaciones que cuando lean in extenso van a ver que tiene todo un sentido. Claramente, persona de su extrema confianza. En el caso del testamento de Carlos Gardel, que ha sido controvertido este punto y ha sido puesto en duda la honestidad de quien se hubiere luego devenido en albacea, el cantante dice: nombro mi albacea testamentario a mi amigo Armando Delfino para que liquide mi testamentaria y asesore a mi nombrada madre durante la tramitación de la misma. Entonces, a partir de que empecemos a ver las distintas pantallas, vamos a ver cuál es la expansión y cuánta es la extensión de esta figura del albacea de acuerdo a la calidad de herederos. Cuando digo calidad me refiero a si son legitimarios o si son legítimos, como el caso de los colaterales, o si están instituidos en un testamento, o para el caso que no los hubiere y hubiere simplemente legados y alguna disposición de un cargo para algún legatario. Y entonces vamos a ver cómo se puede minimizar o expandir esta función de acuerdo a las legítimas que hay que respetar en el caso de los herederos forzosos, recuerden, o legitimarios, y también cómo hay que observar que aún no habiendo legitimarios, el caso de los colaterales, que serán llevados a la posesión hereditaria a través del reconocimiento que haga el juez por la declaratoria de herederos, una vez que estos puedan acreditar debidamente los extremos que la ley pide. Vamos a ver también cómo aquellos que aún no siendo legitimarios, al efecto de ser herederos, tienen una vocación que puede expandirse hacia la universalidad, con lo cual estos herederos, así como los instituidos, que son los creados por el testamento, por pura voluntad del causante, también van a estar observando y controlando, a su vez, el accionar del albacea. Pensemos que muchas veces los intereses del albacea, en cuanto a hacer observar las mandas que se le han encargado, y los intereses de los herederos en esta calidad hereditaria, puede contraponerse. Recuerden que todo lo que se disponga va a salir o va a estar, digamos, contenido en la masa que se transmite, mortis causa, y que sobre esa masa, que en la charla que tuvimos hace 15 días, pudimos observar cómo se formaba. Habíamos establecido que habiendo sufragado cargas y deudas, si hubiera herederos legítimos, respetándose su porción legítima, todo el resto de esa porción llamada disponible, era como la cara que tenía la moneda con sus dos caras, ¿no? La porción legítima de los legitimarios
y en el reverso la porción disponible que completaba la unidad, que completaba el todo de esa transmisión. Entonces, el ámbito de la porción disponible será el ámbito de expansión para que el albacea pueda observar o hacer observar o pedir se realicen las mandas de su causante al que él representa a través de este instituto. Y no habiendo legitimarios, ustedes recuerden que a los legitimarios no se les puede imponer ningún gravamen, ninguna medida que cercene el derecho a esta legítima. Con lo cual, si el albacea tuviera que ejercer este cargo excediendo lo que la ley permite, lógicamente por estar reñido con un instituto de orden público tan calificado como el Instituto de la Legítima, esa voluntad tendrá que adecuarse y tendrá que achicarse debidamente para que los legitimarios no tengan ningún grado de afectación que la ley no tolera ni soporta. En cuanto a los que deben pedir la posesión hereditaria, el 2338 les va a decir que deben pedir la posesión hereditaria los colaterales, siendo el juez quien va a investirlos de ese carácter, como decíamos, justificando el fallecimiento y el título hereditario que ellos están invocando, a través de las partidas, ¿no es cierto?, que acrediten el vínculo, y en las sucesiones testamentarias, la misma investidura de la voluntad de estos que el causante ha determinado sus herederos, va a resultar de la declaración de validez del testamento. Declaración a priori formal, como ustedes ya vieron, porque va a ser una declaración en cuanto a sus formas, extrínsecamente se va a analizar, y el juez, si ve que el testamento cumple las formalidades requeridas para la forma exhibida, lo va a otorgar esta investidura a los herederos instituidos. Entonces, dos formas de llegar a poder coexistir herederos y un albacea. En primer orden, el albacea, ya saben ustedes, está nombrado o en el mismo testamento el que tiene que velar por su cumplimiento, o en otro testamento donde expresa claramente la designación de la persona humana o jurídica, como ya veremos, que va a realizar esta tarea, que va a desempeñar este cargo. Cargo como oficio, ¿sí? Cargo como labor, estoy diciendo. Y entonces, el ámbito para designarlo siempre es testamentario. Pero ustedes saben que puede suceder que además de los legitimarios, en mi caso, 2 hijos y mi cónyuge, al momento, yo puedo decidir que con mi porción legítima voy a realizar legados. Hace 15 días les había dicho que les iba a hacer legados a ustedes, que estaban estudiando tanto. Algún legado de cantidad o de cosa cierta y determinada, o una renta, o un legado de crédito. Bueno, lo que mi voluntad deseare, y entonces es en ese ámbito donde los intereses de los unos y los otros no tienen que chocarse, tienen que poder coexistir. Si hay legitimarios, vuelvo al tema, si hay legitimarios, será más encorsetada y más limitada a esta voluntad creadora, ¿no? Porque el disponente, al momento de hacer su testamento, tiene una voluntad creadora. Su querer se va a traducir en estas cláusulas o estas órdenes respecto de qué hacer con este patrimonio que se transmite después de su muerte. No habiendo legitimarios, ustedes observarán claramente que ya no está el corset o la atadura de tener que respetar porciones legítimas. ¿Recuerdan?
2/3 para los descendientes, 1/2 para el cónyuge supérstite, que está en tercer orden, antes debía haber nombrado a los ascendientes. Entonces, ascendientes y cónyuge comparten el mismo porcentaje de legítima en la mitad de lo que queda, descontadas cargas y deudas, recuerdan, sumadas las donaciones, en el estado que habíamos dicho, al valor más cercano al momento de la partición, en el estado del bien cuando había sido donado. Cuando tenemos esa masa, cuando ya sabemos cómo calcular las legítimas, a partir de ahí sabremos en cuánto puede ampliarse o hasta dónde puede volar este querer de este disponente, de este testador, para después de su muerte. Entonces, el albacea es, o son, los ojos del causante cuando ya no está. Es el que va a observar que la voluntad sea cumplida. Nosotros vamos a encontrar en los textos que se habla de ejecutor testamentario. Es indistinto, puede hablarse de albacea, ejecutar testamentario. El nuevo código dice liquidador o en la forma que el disponente lo designe con tal que se entienda cuál es su cometido, ¿no? Entonces dice que es aquel que fue designado por el propio causante en su testamento, que puede ser en el mismo en el que tiene que hacer valer su cargo o en una forma testamentaria diversa, vía otro testamento, donde la cláusula diga justamente que tal persona humana o jurídica o tal ente está designado para ser albacea de su testamentaria, para ejecutar o hacer cumplir su última voluntad. Ya sabemos entonces que si los herederos son diligentes y hacen lo que deben hacer y se portan como buenos herederos y cumplen esa voluntad que además no conculca sus derechos, el accionar del albacea se reduce a un mero observador. Nada tendrá que hacer. Cuanto más diligentes son los obligados al pago en un sentido amplio, obligados a cumplir aquello que se manda, cuanto más diligentes son los obligados, menos tarea tiene el albacea. Y hay una discusión bastante interesante en saber cuál es la naturaleza jurídica acá dice alaceazgo, prometo que lo voy a corregir, quise poner albaceazgo, lo vamos a corregir cuando les mandemos las pantallas. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del albaceazgo, de este instituto? Bueno, hay más que estas que nombramos, pero digamos que estas tres contienen en esencia lo que la doctrina, tanto nacional como internacional, se ha planteado. Entonces, hay una primera teoría que suena bastante fuerte, que dicen es opinión mayoritaria de la doctrina, porque los autores encontrarían al instituto del albaceazgo como constitutivo de una especie del mandato. Pero es un mandato diverso al que nosotros aprendimos en la facultad hasta la materia anterior, que nuestros vínculos y relaciones jurídicas eran intervivos, donde mandante y mandatario estaban vivos. En este caso constituiría una especie de mandato de carácter post-mortem que tiene características distintivas de aquel mandato que ustedes estudiaron hace un tiempo. Porque aquí ya no está quien crea el título para desvincularlo en caso de no estar de acuerdo con el obrar de este albacea, porque básicamente está fallecido.
¿No es así? En el mandato común, ustedes necesitan bilateralidad, de acuerdo. La verdad que aquí, el que propone el albacea, el que lo designa, es a solo ánimo la sola voluntad del testador, luego de venido en causante, en algún momento este testador al fallecer el causante toma virtualidad, nace a la vida el testamento, ¿no es así? Recién ahí, con el hecho jurídico muerte, ve la luz el testamento y entonces el que ha sido designado podrá aceptar o no, porque como se imaginan, no tiene obligatoriedad la aceptación, porque además conlleva responsabilidades y entonces debe aceptarse si uno quiere realmente desempeñar esa función por afección, por cariño, por estima, por un deber moral, porque considera que es algo que tiene que hacer, porque es justo, porque lo quiere hacer, por lo que sea, y lo acepta. Y si decidiera no aceptar este rol, puede perfectamente no hacerlo y ni siquiera tiene que dar motivos de esta no aceptación, porque no se le puede imponer a nadie el desempeño de una, en este caso, bajo la luz de esta teoría, de un mandato o una especie de mandato tan difícil por la característica que tiene, porque piensan que el disponente está fallecido y muchas veces él o los herederos pueden tener relaciones que no son fáciles de llevar. Entonces, es un terreno donde justamente uno de los fundamentos por los que se ha llegado a la idea de que los disponentes realizan esta designación, que por otro lado no es esencial ni necesaria y perfectamente puede haber un testamento sin designación de albacea. También es voluntativa y es facultad del disponente, pero justamente la causa encuentra su causa en que el disponente ya sabe, ya ve, ya prevé que va a haber problemas y entonces una manera de poder controlar, ¿no? Si me permiten, de poder asegurarse de que todo transcurra de acuerdo a lo que él ha querido, es creando, por la vía testamentaria, como dijimos, en el mismo testamento o en otro, creando esta figura con estas mandas tan específicas. Mandas que son las que el disponente creará o las mandas generales para cumplir de acuerdo a lo que haya que cumplir conforme cada situación particular. Entonces, aquí dice que el albacea solo puede designarse de manera expresa, porque el mandato común, recuerdan que puede ser verbal. Yo mando a alguien a hacer realizar determinada tarea. En este caso solo es de manera expresa. Expreso ya sabemos que siempre es escriturario, escrito, y bajo las formas de un testamento. Porque cuando ustedes estudiaron testamento, ustedes ya aprendieron que testamento es aquel instrumento jurídico que la ley dice que es. Esto es, tiene que reunir las formalidades para completar la forma. ¿Comprenden? Yo, si hago una carta muy afectuosa, a mis hijos con determinadas, no sé, voluntades y dejo algunas indicaciones, pero no las firmo de puño y letra, ¿no es cierto? Para poner el caso del testamento hológrafo. No las firmo o no las fecho. O le pido a mi hijo que complete lo que estoy escribiendo porque tengo un problema por el cual yo no puedo escribirlo completo, o le pido directamente a un tercero que lo escriba por mí. Ustedes saben que al no reunir las formalidades exigidas de la forma, en este caso hológrafo, no será testamento. Entonces, es designación
en forma expresa y bajo las formas de un testamento. El acto es unilateral, quiere decir que puedo, por mi voluntad de disponente, crearlo. No es obligatorio, aquí no está puesto, pero no es obligatorio, y en muchas de las sucesiones testamentarias, que son bastantes menos en proporción que las ab intestato, porque no hay una gran tradición en nuestro ámbito de realizar testamentos. Eso por ahí el doctor Lorenzo Amendi podría explicárselos más in extenso, pero si bien no es de gran costumbre y tan arraigada que la gente arregle sus cosas para después de la muerte, estamos apenas consiguiendo que puedan resolverlas intervivos y que nos hagan la consulta antes de tener el problema. Imaginen que al momento de pensar y de disponer para después de la muerte, es menor la proporción de lo que van a encontrar. De todas maneras, en muchas sucesiones testamentarias, este instituto que hoy estamos analizando y que solamente 9 artículos del Código dan el marco normativo de esta tarea, puede perfectamente no estar. Quiere decir que la designación no es obligatoria para el disponente y, como ya dijimos, lógicamente, comienza producido el fallecimiento del testador. O sea, para toda la vida del testamento necesitamos de previo y especial el fallecimiento del testador. Luego, hay otra teoría que habla de la representación. Y esta un poco nos puede complicar, porque los autores no se ponen muy de acuerdo en si el albacea es un representante. ¿A quién representa? Algunos dicen que representa al decuyus es el causante, ¿no es cierto? Otros dicen que es representante del caudal relicto. Bueno, esto en las próximas placas vamos a ver que admite algunos reparos y algunas discusiones. A priori voy a decirles que, adelantándoles, que el Código Civil y Comercial solo lo considera representante de la masa cuando no existan herederos. Entonces, en principio, y además, es difícil pensar en la masa sucesoria o la masa a transmitir como un ente tan distinto y supra los herederos que la constituyen. En definitiva, existiendo herederos y habiendo un caudal relicto transmitido por muerte del causante, son los herederos los que continúan la persona del causante, recuerdan, los que ejercen a partir del instante de la muerte los derechos del causante, los transmisibles por la ley, lógicamente, como propios, y son los que también pueden continuar las acciones que la ley habilita para que sean continuadas. Asimismo, también tienen que hacerse cargo y son responsables de aquellas obligaciones contraídas por el causante que admitan transmisibilidad a los sucesores. Entonces, la teoría de la representación siempre nos va a dejar la duda de, ¿es todo el tiempo un representante o representará a esa masa como lo hace el administrador en una sucesión vacante? Así dice el código, solamente en el caso que no existan herederos. La última teoría, que es la que a mí más me gusta, pero en realidad estoy en absoluta minoría, con lo cual esta es una cuestión de percepción personal. Esta teoría dice que el albacea desempeña un oficio, también van a leer un cargo en el sentido de rol, ¿no es cierto? Cargo en el sentido de, no una obligación que se adiciona, sino cargo en el sentido de una función que voy a desempeñar. Es un oficio del derecho privado. Dice todavía que es más importante que un representante y entonces no le pueden aplicar los principios de la representación.
Bueno, hay una última teoría que yo dejé de lado, pero que por ahí explica un poco toda esta cuestión de querer asemejar un instituto a algo que ya conocemos. Hay una cuarta postura que dice que en realidad el albaceazgo es eso, y no tiene por qué parecerse, asemejarse o entrar y armonizar dentro a otras teorías de tanto mandato, representación, oficio y otras tantas que la doctrina ha elaborado, y que es un esfuerzo estéril porque siempre hay rangos suficientemente distintivos para que no encuadre en ninguno de los marcos teóricos que nosotros hemos aprendido. Entonces, en cuanto a naturaleza jurídica, pensando un poco, si hubiese alguna pregunta, ahora ya poniéndome un poco también en cabeza de un examen, cuáles son las teorías conocidas o las más reconocidas, esta placa se agota en estas tres que tienen mayor impacto. De acuerdo a los autores que ustedes lean, van a encontrar otras explicaciones, van a llegar siempre a la conclusión de que es de una categoría distinta, sui generis, dicen otros autores, es lo que es. Luego, podemos empezar a ver qué atribuciones le da la normativa al albacea. Nosotros habíamos dicho que el testador, en su afán de que se cumpla su voluntad, puede otorgarlas, puede conferirlas, puede crear las tareas o las mandas que el albacea tiene que cumplir. Si no dijera nada, conforme las circunstancias necesarias para la última voluntad, que tiene que ser clara, indubitada, recuerdan, no tiene que haber duda respecto del beneficiario, bueno, todos los principios que ustedes ya han visto y han aprendido de la parte de la voluntad testamentaria y de cómo tiene que ser, digamos, determinado o manifestada esta voluntad para no generar dudas, porque en este caso la duda respecto a la calidad del bien o la identidad del beneficiario puede ser en contra, la presunción en este caso podría ser por la inexistencia cuando sea insalvable, ¿no es cierto? Entonces, las atribuciones en principio son las que el mismo testador piensa. Yo tengo un querer y doy una manda para que esa voluntad sea realizada de una manera determinada. Si simplemente son cláusulas generales, con indicaciones claras pero generales, es la circunstancia y el marco de la ley lo que determina la actividad del albacea. Yo aquí abajo les pongo una crítica que hacen todos los autores que ustedes van a leer en este tema. Yo creo que en la mayoría de los textos van a encontrar, se debió agregar con arreglo a las leyes, como expresaba la norma del 3851 del Código Civil, del Código de Vélez. Porque la facultad del testador reconoce límites en los derechos que la ley confiere a los herederos forzosos. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos hoy a hablar de este tema, decíamos justamente esto. La voluntad del causante en nuestro derecho, que tiene tan arraigado la protección de determinadas porciones a determinados herederos, hace que esta voluntad no sea tan libre como en otras legislaciones, donde en el caso de no haber legítimas, imagínense que uno puede agotar la masa y puede disponer de la manera que mejor le parezca y le plazca. No es el caso de la legislación nuestra, donde hay una protección especial. El 2447 del Código Civil y Comercial les dice que el testador no puede imponer gravámenes ni condición alguna
a las porciones legítimas. Si lo hace, se tienen por no escritas. Recuerden que el testamento es aquella rara posibilidad en la que alguna cláusula o algunas puedan sufrir la anulabilidad y subsistir, no obstante la anulabilidad de algunas cláusulas, la voluntad de este disponente en lo que pueda salvarse. Imaginen una cláusula donde yo instituyo un heredero y luego digo que a la muerte de este lo va a sustituir, yo lo instituyo a Pablo y a la muerte de Pablo quiero que lo sustituya Juan. Ustedes saben que este tipo de instituciones o sustituciones que llamamos fideicomisarias, que dicen que a la muerte de A yo determino que los bienes van a pasar a B, no son contrarias a nuestro orden, no son admitidas por la ley. Entonces, recuerden que en la primera institución perdura, persiste, es la salvable. La voluntad del causante en la primera institución la mantenemos. Yo puedo instituir vía testamentaria a quien yo quiera. Persona humana, persona jurídica, inclusive una persona que todavía no ha sido constituida conforme a la normativa doméstica, pero con la directiva expresa de que se constituya para los fines determinados que yo designo. ¿Comprenden? Puedo hacerlo. Lo que yo no puedo en una sustitución fideicomisaria es darle un heredero al heredero que yo instituí. Porque una vez que el instituido acepte, el río correrá de acuerdo a la voluntad de él, de acuerdo al fallecimiento suyo, de acuerdo a los herederos que él a su vez deje, que pueden ser legitimarios. Si no hubiera legitimarios puede ser que tenga herederos legítimos, el caso de los colaterales, ¿recuerdan? O puede ser que la voluntad de este heredero instituido sea a su vez disponer de en un testamento su voluntad para después de su muerte. Entonces, estamos en el caso, decíamos, la pantalla se corrió, estamos en el caso, decíamos, que debió haber dicho, pero se sobreentiende, las facultades del testador con los límites que la ley reconoce. Cualquier carga, gravamen, cercenamiento, actividad por encima de los propios herederos, que en definitiva son los titulares y son los que van a ejercer los derechos y las acciones en nombre propio, las que fueron del causante, ¿no es así? Las ejercen a partir de la muerte y pasan a ellos. Quiere decir que entonces todo lo que sea cercenar, limitar, achicar, sobreponer, anteponer acciones o derechos del albacea creados solo por la voluntad del causante, la ley no las va a reconocer. Entonces, decimos aquí abajo que los herederos conservan las facultades no atribuidas al albacea por el testador o por la ley. Residualmente, los herederos conservan, estamos en el supuesto que las facultades que no fueron atribuidas, que las atribuidas son las posibles, son las que la ley tolera. Otras que no hubieran sido atribuidas por el testador, ni siquiera determinadas legalmente, todo lo residual es del heredero, porque es el que ejerce los derechos. Es al que se le transmiten y los ejerce poniéndose, de acuerdo a la ficción romana, si ustedes recuerdan, de ponerse en el lugar del decuius, en el instante mismo de la muerte, ponerse en los pies del causante o en la pisada del causante en esta sucesión en la persona, en esta ficción jurídica de sucesión en la persona. El causante no ha muerto, vive en los herederos que lo han sobrevivido, que se han puesto
por una ficción jurídica en su lugar, para que todo continúe y para que las relaciones jurídicas anudadas por el hoy causante puedan continuar y entonces el tráfico jurídico, los negocios, las cuestiones económicas, sociales, se mantienen. Esa es la finalidad. Luego, ustedes van a ver que el código permite el nombramiento de distintos albaceas, varios albaceas. En el caso de que hubiere albaceas llamados sucesivos, yo puedo designar a mi hijo, porque no hay inconveniente en que el albacea sea un heredero, no hay ningún inconveniente, puede serlo. Yo puedo designar a mi hijo y luego designo a mi hija también para ese rol. Entonces se determina que ejercerán el cargo según el orden de nombramiento. Puede ser también que sean designados para cumplir determinadas tareas, determinado periodo. Por un plazo de tiempo se desempeña Juan y luego esta tarea, este rol va a ir a manos de el segundo de los nombrados, segundo, tercero, los que sean. A mayor abundamiento, mayor complejidad. Imagínense, porque quien está en el ejercicio del cargo luego tendrá que rendir cuentas de la actividad y tendrá que no generar perjuicios, porque si bien es de aceptación voluntaria y nadie está obligado a ser albacea, también pensemos que la actividad que uno representa por otro, sea mandato, sea representación, sea oficio, sea por la naturaleza sui generis, sea por la calificación que ustedes quieran darle, evidentemente su accionar puede también perjudicar a propios y a extraños. Cuando digo propios, digo herederos, digo legatarios, digo beneficiarios de un cargo, y extraños, cualquier daño en el contexto del derecho civil que pueda sufrir un tercero. Por lo cual, a mayor abundamiento y mayor nombramiento, seguramente mayor complejidad. Otra complejidad la representa la designación de los albaceas conjuntos, porque los autores coinciden en que todos deben desempeñarse conjuntamente, todos debieran aceptar el cargo, porque por algo están dispuestos en conjunto, porque quiere decir que la tranquilidad del disponente es que dos o más estén confinados a desempeñar este rol, porque eso asegura el desempeño correcto del cumplimiento de esta voluntad. Puede suceder, como en toda actividad humana, que hubiere diferencias en cuanto a cómo debe ser el accionar que tienen que tomar, y entonces el código resuelve que las decisiones deben tomarse por mayoría o la última ratio, como en la indivisión, si ustedes recuerdan, siempre es la decisión judicial. No es habitual ver albaceas sucesivos, ni albaceas conjuntos, ni albaceas distribuidos por tareas, o albaceas distribuidos por tiempo, o albaceas que puedan sustitutos. En realidad no es habitual, pero sepan que existe la posibilidad y que la ley así la otorga. La forma ya la vimos, por suerte, con lo cual, por suerte para ustedes, que tienen que estar con la atención en estas pantallas. Entonces el artículo 2524 del Código Civil y Comercial específicamente habla de la forma y dice, y resalto, bajo las formas prescriptas para los testamentos, aunque no se realice en el testamento cuya ejecución se encomienda. Que el albacea no esté figurando en la voluntad última del causante, si aparece en otro testamento designado, está cumpliendo con la forma y está cumpliendo con la formalidad de la forma, porque utilizó las formalidades que hacen a una forma. Utilizó algunas de las formas testamentarias que nuestro código dice que eso, y no otro instrumento, es un testamento. Así que cuando repasen testamento, recuerden que cada forma
tiene sus formalidades y que éstas tienen que ser cumplidas o llenadas, porque si no, estamos ante un caso de nulidad, por falta de forma, ¿recuerdan? Luego, tenemos que hablar o recordar el tema de la capacidad. Bueno, esto es al momento de desempeñar el albaceazgo. Yo hoy, disponente, realizo un testamento y por ahí designo a un menor de edad. Si tengo la suerte, la dicha de seguir con vida unos años, lógicamente el designado, con el transcurso del tiempo, adquirirá la capacidad plena por la mayoría de edad. Entonces, no habría problema porque la capacidad, el estatuto capacidad se toma o se mide al momento de desempeñar el albaceazgo. Ustedes recuerdan que en el mandato común no es así, porque aún un incapaz puede recibir un mandato, porque eventualmente está quien le otorga las facultades para reemplazarlo, para sustituirlo o para revocárselo. En este caso, lo que necesitamos es tener en mira la capacidad al momento de desempeñar el rol, el cargo, el albaceazgo. Dijimos también que pueden ser las personas jurídicas, cuyo estatuto, cuya carta fundacional, cuyo reglamento tenga contenida la posibilidad de desempeñar el rol de albacea, lo mismo que los organismos de la administración pública centralizada o descentralizada. Por supuesto que yo voy a nombrar, yo podría decir ahora que el ministro de Educación de la provincia o el ministro de Educación de la Nación, según la preferencia, o el secretario de Medio Ambiente, no sé, o el director de la agencia de recaudación, no, esa me da un poco de impresión. Bueno, otra, lo que quieran, va a ser el albacea. Se está tomando el cargo de la persona, no la persona que lo desarrolla, porque los cargos son temporarios. Con el tiempo, el cargo nos deja, o nosotros somos destituidos, o fallecemos, o nos jubilamos, o nos vamos a hacer otra tarea. Entonces, lo que se tiene en mira es la persona que desempeña ese rol, que va a ser representante o va a ser, de acuerdo a la naturaleza jurídica que le queramos reconocer, o va a tener un oficio sui generis propio, como es cumplir las mandas de la última voluntad del causante, o va a tener la representación o el encuadre que ustedes quieran darle con los límites que ya vimos. Porque si la voluntad creadora se corre del límite impuesto por la ley, la propia ley lo lleva a los límites debidos. Tiene caracteres este instituto, como todos los institutos, y como todo lo que ustedes ven, cuando estudian aceptación tienen que saber los caracteres, cuando estudian renuncia tienen que saber los caracteres, cuando vean sesión de derechos hereditarios es importante que sepan qué caracteres tiene. Todo tiene un qué es, un para qué, o sea, una naturaleza jurídica, un fin jurídico, una finalidad, y tiene caracteres para determinar qué es eso y no otra cosa. Entonces, respecto del carácter de voluntariedad, tiene una doble, estas dos flechas quieren indicar una doble dirección o dos caminos. Por una parte, el testador no tiene la obligación de nombrar una albacea para la transmisión hereditaria de una testamentaria. Por eso aquí les dice la designación del albacea por parte del testador no es imprescindible para el proceso de la tramitación hereditaria. Ya habíamos dicho que en un testamento puede estar nombrado, ¿cómo no? Puede faltar esta figura.
porque es un reaseguro más que la ley le otorga al disponente, pero de ninguna manera lo condiciona para que su existencia sí o sí se dé. Esto no es así. El albacea puede aceptar o rechazar el nombramiento. Quiere decir que la voluntariedad va también en el sentido de quien debe desempeñar el rol. Dijimos que es un cargo que se puede aceptar o rechazar a solo ánimo, sin ninguna explicación y sin justificar incapacidad o cualquier otra causal que pueda servir, digamos, de una explicación. Se acepta o se rechaza el nombramiento. Después les dice el artículo 2425, les habla de la indelegabilidad. Bueno, chicos, el cargo de albacea justamente es un rol, es una tarea, es una manda que tiene el albacea justamente en su cabeza, que no es transmitida a sus herederos por la vía sucesoria. Es personalísimo el cargo, personalísimo en cuanto a la responsabilidad. El cargo es de aquel que ha sido designado. A su muerte, que sería el caso de una transmisión a sus herederos que no es posible, a su muerte ese rol en esa persona se ha extinguido como la persona misma. Aquí les repito lo del funcionario cuando es designado en calidad de ejecutor testamentario, los poderes pasan a quien lo suceda. Entonces, en el caso de los funcionarios sí, porque recuerden que es la persona que ocupa ese cargo. En el caso de una persona humana, yo nombro a Juan, mi albacea. Si Juan fallece, ese cargo, ese rol, ese mandato que le otorgo, esa representación que quiero poner en su cabeza, ese oficio que le he creado, que él puede aceptar o no, suponemos que en este caso del ejemplo lo aceptó, a su muerte no se transmite a los herederos. Ahora bien, que sea personalísimo y que deba ser ejercido, que deba ser, digamos, aceptado y desempeñado por la persona que ha sido designada, no quiere decir que está obligado a obrar personalmente. ¿Por qué? Porque él sí puede designar mandatarios que actúan a su costa y por su cuenta y riesgo. Recuerden que la responsabilidad civil, en este caso, es de quien contrata, quien elige, quien selecciona, quien determina los que van a obrar, los que van a actuar en determinadas tareas que él les encomienda a su costa y por su cuenta y riesgo. Quiere decir que él es responsable, el albacea es responsable por sus actos, por los daños que pudiere causar a propios y por supuesto que a extraños, y además es responsable personalmente por los daños que puedan causar quienes desarrollen tareas que fueron por él ordenadas. ¿Comprenden? Entonces, ser albacea quiere decir estar personalmente haciendo todo. No. Quiere decir poder delegar en otras personas, puedo también hacerlo, pero nunca pierdo, digamos, la responsabilidad. La responsabilidad en esa elección, en esa delegación de tareas, en ese mandato que yo le doy a otros para que realicen lo que me fue encomendado, tiene necesariamente que estar avalada por mí, y si las cosas están mal hechas, respondo por haberme equivocado en aquellos a los que designé para que actuaran en las tareas
que ordené. Quiere decir que el albacea, como dice en negrita y en resaltado, puede otorgar mandatos. Luego habla de la onerosidad. Bueno, yo quiero decirles que una vez tuve frente a mí un testamento que decía que designaba a un señor, una persona humana, como su albacea, y decía que no lo iba a remunerar, que esto iba a ser gratuito y que era su voluntad. Y la verdad que en esos términos, si es tan claro, si tan claro dice que no va a haber retribución, que va a ser gratuito, y la persona designada lo acepta, luego no tiene derecho a pedir regulación por las tareas cumplidas, porque lo acepta en esos términos. Pero tiene que estar clarísimo en la disposición donde dice que nombra, por ejemplo, a su hermano. Por ejemplo, imaginemos que es un sacerdote, por ejemplo, imaginemos que es una persona dedicada a la beneficencia, o una persona que tiene una posición económica o financiera abundante, o por lo que sea. Entonces, se aclara expresamente y claramente, con términos indubitados, que no habrá retribución. Quien acepte esa designación, quien devenga en albacea, no puede pedir ninguna remuneración por la tarea cumplida. También está el caso del legatario. Cuando el legatario es a su vez designado albacea, dijimos que los herederos podían ser albaceas, los legatarios también. Cuando el legatario es designado albacea, el principio general es que el legado estaría, digamos, sufragando o sería retribución adecuada para no exigir alguna otra, salvo que de las mismas disposiciones del testamento se entienda que además del legado, del beneficio del legado que va a recibir, este legatario tiene derecho a una retribución. Pero sacando esas dos raras, digamos, no sé si raras, pero esta gratuidad expresa, que en general nadie quiere problemas a título gratuito. En general esto es una rara, eso sí es una rara ave, pero el caso del legatario puede ser más común. El disponente, a fin de asegurar que se cumpla su voluntad, realiza un legado y la manera de asegurarse, digamos, que esa voluntad será cumplida, está dada con el legado mismo, porque es suficientemente interesante para el legatario, beneficiario, como para que acepte el cargo. Pero si el testamento dice que además tiene derecho a retribución o que el legado no tiene que ser tomado como la remuneración, entonces, de acuerdo a las tareas desarrolladas, a la importancia de la masa transmitida, va a tener derecho a la remuneración. En el principio general dice que el albacea va a percibir la remuneración fijada en el testamento, o en su defecto, la que el juez le asigne. Bueno, cuando la fija en el testamento, hay fallos sobre el tema abundantes y discusiones respecto de la fijación hecha por el causante en el testamento. Pareciera, por la resolución de los fallos, donde los herederos se quejan porque la remuneración es alta y el albacea se queja porque terminó siendo baja, la solución judicial ha sido respetar la remuneración fijada por el testador, porque esta ha sido su voluntad y estas eran las reglas del juego, para unos y para otros. Por supuesto que una cosa es como heredero decir, me parece que la remuneración es alta por la tarea realizada. Yo en la última placa les dejo algunos fallos y creo que hay uno especialmente sobre eso, y si no, se los envío, se los hago llegar, donde una heredera justamente llevaba la queja al juzgado diciendo que la remuneración era alta. Se había establecido por la voluntad del causante una alta remuneración por la tarea que él había realizado. Tengamos en cuenta además que si los herederos son diligentes, el trabajo es, digamos, se limita a un contralor, a un control. Pero la jurisprudencia viene diciendo que en esos casos
parte de la voluntad que debe respetarse justamente es el tope remunerativo fijado o la medida remunerativa fijada por el causante. Por supuesto que no tiene que afectar, que sería una exageración y un exceso, la legítima de los herederos, imposible, y tampoco debiera atribuirle deberes que solo pueden tener los herederos. Por ejemplo, ordenar la venta de todos los inmuebles, cuando en realidad los herederos pueden sortear la partición sin necesidad de llegar a la venta. Entonces, ni en el quantum, ni en la órbita en la que va a actuar puede exagerarse o extenderse más allá de lo que la ley permita. Aunque el disponente ignore, si bien la ley es presumida, se presume conocida por todos, el testador puede al momento de disponer tener una cuenta o tener una valoración de su estado financiero y patrimonial, y a su muerte la historia puede ser otra. Con lo cual, por eso vemos que muchas veces los legados no pueden cumplirse o deben reducirse, o porque la virtualidad es una cosa y la realidad, cuando se abre la sucesión, muchas veces dista mucho de esa planificación. Sobre todo, chicos, en países como el nuestro, hermoso país como el nuestro, por otro lado, pero con unas fluctuaciones en el ámbito económico que son importantes. Ustedes van a tener seguramente, como a mí me ha pasado, clientes que en un periodo son solventes y de una posición muy, muy segura en términos económicos, y años después llegan al quebranto, y años después están rehabilitados y vuelven a ser prósperos. Todo eso se puede ver en pocos años del ejercicio de la profesión, con lo cual pensemos que lo que el disponente piense o desee y crea que puede hacer, no siempre en realidad va a poder sostenerse. Respecto de los... dice que el juez, el juez cuando tenga que valorar la remuneración, tiene que tomar una ponderación para la base de los honorarios, o de, Goyena Copelo habla, si no tiene título habilitante, en la albacea, habla de una comisión. Entonces, tiene que ver cuál es, digamos, la cuenta, o sobre qué tiene que determinarse esta remuneración, para que tenga una escala justa de acuerdo a la ley de regulación de los honorarios. Entonces, dice, conforme la importancia de los bienes legados y a la naturaleza y eficacia de los trabajos realizados. Porque también quiero que sepan, y en la última placa se los dejo, que no es lectura obligatoria, es solo para ilustrarlos un poco, digamos, para hacer un poco más entretenida, si quieren, la lectura. También van a haber casos en que los herederos atacan a la albacea en su rol o en su representación por su no actuación o por su negligencia, o porque son remisos, o porque no hacen lo que sí la ley les manda o que el causante les ha puesto en su cabeza y que tienen que hacer, porque no choca con los derechos de los herederos. Entonces también van a ver que muchas veces el albacea elegido no es el más indicado. Y cuando vean testamentos históricos, si es que ya no lo han visto, van a ver la discusión que hay respecto de la albacea de Carlos Gardel, donde se cree, alguna parte de la historia gardeliana dice que el albacea puede ser que hubiera ingresado a la caja de seguridad del banco una vez que el cantante ya se encontraba fallecido por el accidente que tuvo, y al ser un testamento hológrafo y al estar nombrado él como albacea, y al decir la esposa del albacea que finalmente cumplió ese rol porque aceptó el cargo y se ocupó de la testamentaria y de los intereses de la madre del cantante, la viuda de albacea dijo algo así como: no es cierto que haya entrado al banco
luego del accidente, una cosa que todavía arrojó más dudas que luces. Entonces, no siempre la elección es la correcta, como todo en la vida, ¿no es cierto? Uno puede equivocarse también confiando en quien no es la persona de mayor confianza, valgo la repetición de la palabra. Acá dice, si un albacea es legatario, se entiende que el desempeño de la función constituye un cargo del legado, sin que corresponda a otra remuneración, excepto que deba entenderse, según las circunstancias, que era otra la voluntad del testador. Y se entiende cuando además entonces va a determinar una retribución. O cuando diga que debe separarse bienes suficientes para el pago del albacea. Entonces, son maneras directas o menos directas de decir que además del legado va a tener otra compensación. Respecto de los gastos, chicos, es el principio general, porque no puede haber un enriquecimiento sin causa para nadie, el derecho civil no lo tolera, entonces deben reembolsarse la albacea los gastos en que incurra para llenar su cometido o llevar a cabo su cometido y pagarlos por separado de los honorarios o la remuneración que corresponda por trabajos de utilidad para la sucesión que haya efectuado en ejercicio de su profesión. Porque aquí puede pasar que el albacea es contador, sea abogado, tenga alguna profesión por la que él esté matriculado y habilitado para ejercer, y que su profesión sea útil a los efectos de la masa que se está transmitiendo y de la sucesión testamentaria de la que se trata. Entonces aquí, además, se ha hecho en su rol o a través de su trabajo profesional actos que han sido beneficiosos, trabajos, mejor dicho, que han sido beneficiosos para la sucesión, esos tienen una remuneración en términos de honorario, ¿no? Conforme la ley de honorarios, para atender también este doble rol. Lo mismo que si no siendo el profesional, el albacea necesita, por ejemplo, contratar un abogado porque le excede, digamos, a su conocimiento, y el profesional contratado realiza tareas útiles que hacen a la finalidad del albaceazgo, ese gasto es un gasto común que debe salir de la masa. ¿Por qué? Porque sirve a todos. Entonces, los gastos útiles son gastos comunes. Cuando decimos comunes, quiere decir que todos los herederos o todos los beneficiarios de la transmisión tienen que soportar ese gasto en la proporción. Porque esa actividad ha traído ventajas, beneficios, adelantos, utilidad en términos de acción, utilidad para la transmisión en esta testamentaria. Y luego, como todo, como la mayoría de los institutos seguro, el artículo 2531 habla de la conclusión del albaceazgo. Esto nos da un carácter de temporalidad. Siempre es un cargo temporal. En el mejor de los casos, termina cuando se ha ejecutado completamente la voluntad del testador. O sea, cuando el testamento ha sido cumplido conforme las mandas que contenía para el albacea lo que debía realizar. Eso sería la conclusión normal, la conclusión esperable y la conclusión esperada. Uno designa una albacea justamente para eso, para que se ejecute la voluntad. Y esa ejecución esperamos que sea completa, porque ahí estará realmente realizada la real voluntad del causante. Si se hubiera fijado plazo para la realización de las mandas, la conclusión se va a dar y la temporalidad se va a dar por el vencimiento del plazo fijado por el testador. Porque recuerden que el artículo decía que el testador puede fijar un plazo para el desempeño. No la escucho, doctora. Se le cortó, doctora, me parece.
Me parece que se le cortó, doctora, no se escucha. Tiene desactivado el micrófono. Que alguien se lo diga por chat. ¿Ahí estamos? ¿Ahí, escuchan, chicos? Sí, doctora, yo la escucho Ay, perfectamente. tengo todo un dispositivo que si se corta tengo que llamar a mi hijo porque tengo una cantidad de cables que no manejo. Así que disculpen. Vamos a aprender, pero bueno, es más lindo cuando los tenemos en presencia, pero bueno. No sé si perdimos mucho, si perdimos demasiado, en qué momento se cortó, pero estábamos viendo el tema de los gastos. ¿Eso lo llegamos a ver? Quedó en la parte del vencimiento del plazo. Eso, Del vencimiento del plazo. Perfecto, sí. Bueno, entonces decíamos que hubiera fijado el plazo. Recuerdan que el disponente podía fijar un plazo para la realización, ¿no? Entonces, cuando se vence el plazo, la temporalidad está dada por el vencimiento del plazo fijado por el testador, que es otra opción que le da el Código Civil y Comercial, ¿no? Fijar un plazo para la tarea. Y por la muerte, lógicamente, una situación, un hecho jurídico, ya sabemos que no se transmite este cargo o esta representación a los herederos, con lo cual con la muerte concluye, puede haber una situación de incapacidad sobreviniente, renuncia o destitución del albacea. Tanto sea en la renuncia como en la destitución, al momento de renunciar el albacea, por supuesto que tiene que rendir cuentas. Todos tienen que saber cuál es el estado de la testamentaria. Y los autores son contestes en afirmar que, previo a aceptar la renuncia, pasa un poco como cuando uno ejerce el rol de patrocinante. Debe proveerse a la sustitución del albacea, nombrar un otro para que continúe en el desempeño del cargo. Y la destitución, chicos, que puede darse por negligencia, puede darse por remisión, por no realizar las tareas, por actitudes reñidas con lo que se espera del albacea, toda conducta que ponga en riesgo la masa, toda conducta negligente, lo que es el ilícito civil, ¿no? La negligencia, el no actuar, el actuar tarde, el no tomar las medidas que debió tomar para preservar los bienes de la masa, que es su primera función, preservar el relicto, preservar aquello que se transmite. Todo ese no hacer mal o hacer tarde, autoriza o da motivo suficiente para que los interesados pidan la destitución del albacea, porque el albacea nunca puede estar en contra, sí puede tener intereses contrapuestos con las partes, porque a veces la voluntad del causante es que se cumpla con un legado y puede ser que los herederos no estén conformes con eso e intenten de alguna manera no cumplirlo. El conflicto de intereses puede ser aceptado. Unos representan su propia voluntad, que son los herederos, y su querer, y el albacea está representando la voluntad del causante. Lo que no puede ser es que la persona que está puesta para observar o hacer observar el cumplimiento devenga en alguien que vaya en contra de los propios intereses y la seguridad de la masa. Dice que cuando por cualquier causa cesa el albacea designado y subsiste la necesidad de llenar el cargo vacante, lo provee el juez con audiencia de herederos y legatarios. Y esto trae bastante discusión, pero la ley ha resuelto eso, que finalmente es a elección del juez. Esto no quiere decir que el juez no pueda escuchar las argumentaciones y el mejor candidato que pueda postularse, pero en definitiva es una resolución judicial. Eso es para llenar el cargo que por cualquiera de estas circunstancias ha quedado vacante. Bueno, otra vez la conclusión y otra vez la placa sola para que ustedes la vean, la graben
la miren, la recuerden claramente la situación, piensen que son las causales determinadas por la ley y no otras. Entonces, la conclusión tiene que darse por estas causales. Por supuesto que la causal de destitución puede ser un poco más amplia de acuerdo a las conductas indebidas observadas, pero el juego de las causales son estas. Si no, los herederos no tendrían otras motivaciones más que las estipuladas por la ley para apartarlo al albacea de sus funciones. Así que, pero esto ya estuvo dicho, así que si me permiten. Muy bien. Este cuadro intenta ordenarles la lectura para cuando preparen el tema, para que vean el juego armónico existiendo herederos y no existiendo herederos. ¿Cuál es? Sí. Hola. ¿Se cortó? No, doctora, se la escucha bien. Doctora, se escucha bien. Perfecto. Bueno, yo espero no aparecer por ahí en todas partes preguntando se cortó. Les pido por favor, Les pido por favor que tengan piedad. Bueno, entonces decíamos, miren, ustedes tienen por el 2337 y de paso hacemos un repaso de otros temas y van a ver cómo todo se va uniendo. ¿Se acuerdan que cuando la sucesión tiene lugar entre, miren que el código dice ascendientes y descendientes, pero ¿quiénes son los primeros llamados a la sucesión? ¿Quién es el primer orden de llamado? Descendientes. Recuerden, el código hace lo mismo que el código de Vélez, pero los nombra mal en orden. Cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Vive lejos, no sabe que el padre ha muerto, no sabe ni siquiera que tiene derecho a esa herencia por el solo hecho de ser ascendiente, descendiente o cónyuge. Bueno, difícil el caso de ignorar el cónyuge. Podríamos pensar que no sabe que su cónyuge ha muerto, ¿no es cierto? Tiene, entonces, la investidura de la calidad, antes llamábamos posesión en el Código de Vélez, posesión hereditaria, queda investido de tal calidad desde el mismo día y desde el mismo instante de la muerte. Puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante, no obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante declaratoria judicial de herederos. ¿Están de acuerdo con esto? Si yo quiero vender la casa de mis padres, yo soy heredera, el comprador, ¿qué va a pedir que esté acreditada en la sucesión? La declaratoria de herederos, porque es a ese título que yo la voy a transmitir. ¿Comprenden? La declaratoria de herederos, que es una sentencia muy rara, porque sirve a los efectos de los terceros, pero no hace cosa juzgada entre las partes, porque vieron que siempre puede ampliarse o puede achicarse, porque por ahí alguno de los herederos después no pudo acreditar fehacientemente el vínculo que invocaba. O puede aparecer otro heredero, o pueden aparecer otros con igual derecho, o hasta con mejor derecho. Pero entonces, fíjense de nuevo cómo aparecen acá los legitimarios. Descendientes, ascendientes y cónyuge. El heredero queda investido desde el día de la muerte del causante. Entonces, luego tienen en el 2338 que la sucesión de los colaterales. Acuérdense que los herederos colaterales son legítimos, porque la fuente que los llama es la sucesión legítima o ab intestato, pero no son legitimarios, porque los colaterales no tienen una porción protegida por la ley de la que no pueden ser privados sin justa causa. Los colaterales justamente no son legitimarios porque no tienen legítima. Cuando es la sucesión de los colaterales, ¿quién les entrega? ¿Quién los inviste? Les da
investidos están. ¿Quiénes son investidos por el título que tienen? Será el juez el que les da ese carácter. Y los objetivos, digamos, los extremos probatorios son siempre justificar el fallecimiento y el título del heredero invocado. Fíjense que en este caso, tanto en la investidura de pleno derecho de los legitimarios como el juez, a través de sus facultades, reconociendo u otorgando la calidad de heredero a los colaterales, en este caso existen herederos. ¿Se dan cuenta? En este caso tenemos herederos ab intestato. Y en las sucesiones testamentarias, ¿qué resulta? ¿Cómo se consigue la investidura hereditaria? Con la declaración formal del testamento, que es idéntica en los efectos jurídicos a la declaratoria de herederos. Declaratoria de herederos en la intestato y declaración formal del testamento tienen la potestad de dar estándar o de investir a los herederos allí contenidos. La norma termina diciendo, excepto para los herederos enumerados en el primer párrafo del artículo. Claro, chicos, yo si en mi testamento instituyo mis herederos a mis hijos, a Carolina y a Sebastián, y a mi cónyuge que se llama Luis, lógicamente ellos ya tenían la posesión hereditaria, como decíamos en el Código de Vélez, hoy decimos investidos como herederos desde el mismo día de mi muerte. ¿Comprenden? Solo que lo utilicé la forma testamentaria. Quiere decir que el juicio en el que están contenidos los herederos legitimarios va a tener el procedimiento testamentario porque ya están incluidos allí los que tenían que venir por la ley. ¿Comprenden? Entonces, en este caso, el albacea tiene deberes y facultades y los herederos tienen facultades. El 25-28 dice herederos y legatarios. La verdad que las facultades son de los herederos. Esa es una pequeña crítica que se hace, porque en realidad el legatario está del lado, digamos, del albacea tratando de ver que se cumpla su legado, excepto que sea un legatario de cuota y entonces la cuota dependa de otras mandas, pero en realidad podríamos hablar de deberes y facultades del albacea por el 25-26. Debe poner en seguridad el caudal hereditario y practicar el inventario de los bienes con citación de los interesados. Quiere decir que la intervención del albacea, lo primero que tiene que tener en mira es asegurar ¿qué cosa? La masa que se transmite, con todas las medidas de seguridad que ustedes conocen del Código de Procedimiento Civil y Comercial, con todo lo que se les ocurra, porque su labor es poner a resguardo los bienes transmitidos, porque si se hurtan, se roban, se pierden, se ponen en mal estado de conservación porque son perecederos, se incendian, se caen las medianeras o lo que se les ocurra, eso va en detrimento de la masa. Entonces, el albacea tiene las facultades y tiene los deberes de practicar inventario porque tiene que saberse claramente qué es, cuál es la masa que va a gestionar. Por eso dice con citación de los interesados, porque los interesados, herederos, legatarios, son los que van a controlar que estén todos los bienes incluidos en esa masa, en ese relicto. ¿No es cierto? Que todo esté integrando esa transmisión. Entonces, pone en seguridad la masa y practica inventario con citación de los interesados, que deben estar correctamente citados como cuando ustedes preparan las cédulas de notificación para cualquier diligencia judicial, con los nombres correctos, con las direcciones correctas. Luego, claramente indicación de día, fecha. Luego, la concurrencia o no va por otro carril, pero la citación, tiene que estar efectivamente y bien practicada. Fíjense, como el legatario
tiene un derecho a ser pagado en términos amplios, o sea, a recibir aquello que el causante dispuso, por eso puede ser un acreedor en términos amplios. Pero el albacea, cuando va a realizar estos pagos, no está pagando de lo propio, él está gestionando, representando una masa que corresponde a los herederos. Entonces, cuando paga legados, ¿quiénes tienen que estar en conocimiento de esos pagos? Los herederos. ¿Y por qué los herederos tienen que estar en conocimiento de lo que se paga? Porque eso puede perfectamente afectar la legítima. Puede haber alguna cuestión respecto de herederos y legatarios. Puede haber hasta alguna cuestión judicial. Hasta que no se resuelva, todo queda paralizado hasta salvar estas incidencias del expediente. Entonces, no paga sin consultar a nadie, paga con conocimiento de los titulares de los bienes, que son los herederos. Y si algún heredero se opone, no puede pagar. Primero se tiene que resolver la incidencia. Y luego el código lo manda a reservar bienes, los bienes en la cantidad necesaria, los bienes suficientes, para poder proveer a todas las disposiciones del testador, dándoles el destino a cada uno de ellos de acuerdo a la circunstancia del caso. Cuando los herederos y los legatarios tengan cargos impuestos, están gravados con una obligación sobre lo que reciben, es el obligado a exigir el cumplimiento de los cargos que el testador les haya impuesto. Está legitimado entonces para instar a que herederos y legatarios cumplan con la voluntad del testador, que en este momento está traducida en esos cargos, que son esos beneficios hacia otros, estas obligaciones con las que ha grabado a herederos y legatarios para que efectivamente sean cumplidas, porque estos cargos también hacen a la voluntad del testador. Los herederos y los legatarios tienen, como ya dijimos en otra placa, todas las facultades que no les son atribuidas ni por la ley ni por el testador al albacea. Que haya albacea que exista albacea no va en detrimento de todas las facultades y todos los derechos que tienen los herederos. Les recuerdo el artículo las causales de destitución, que ya las hemos visto. Fíjense cuando dice por incapacidad sobreviniente, negligencia, acá hay una tipificación de la conducta, ¿no es cierto? Conducta negligente, insolvencia, antes se exigía la quiebra, ya no. El hecho de la insolvencia genera profunda preocupación, porque si no sabe gestionar lo propio y no ha sido exitoso en lo propio, mal puede tener criterio posiblemente para gestionar una masa de bienes que pertenece a terceros, o mala conducta. Y acá la doctrina critica, porque mala conducta es una cláusula un poco abierta. Entonces, mala conducta será de acuerdo a lo que los fallos vayan llenando, de acuerdo a los reclamos que hagan herederos y legatarios para determinar el mal desempeño en la función del albacea, que además siempre va a estar rendido de acuerdo a la prueba que se aporte y a la apreciación judicial, porque recuerden que la remoción tiene que ser hecha por una causa que la ley admita. Pero hay una manera más interesante de dejarlo de lado al albacea, sin infringir la norma y sin buscar forzar una causal, que es, y la ley dice, que en cualquier tiempo pueden poner término a su cometido, o sea, a la tarea o a las mandas que el albacea tiene que realizar, pagando deudas y legados o depositando los fondos necesarios a tal fin, o acordando al respecto con todos
los interesados. ¿Entienden? Acá hay un cumplimiento efectivo de toda la tarea que el albacea tenía que observar o hacer observar. ¿Qué hacen entonces herederos y legatarios si tuvieran algún cargo que hacerse, que cumplir, digamos, que tener impuestos sobre sí? ¿Qué hacen entonces? Pueden pagar deudas y legados, y entonces ya lo que quedare, si quedare, es para ellos. Hacer el depósito de los fondos necesarios. Nosotros usamos mucho el depósito judicial cuando tenemos algún problema con una contraparte, con un colega, le hacemos el depósito, entonces ya ponemos fin a la pretensión porque hemos dado cumplimiento a aquello que nos era requerido, o inclusive el Código Civil y Comercial les permite acordar con todos los interesados, con todos los que tengan alguna acreencia en términos amplios, en qué modo los van a desinteresar. Si ellos actúan y son eficientes y concluyen todo lo que está y lo hacen en la totalidad, el albacea, el rol del albacea queda totalmente desdibujado y vacío de contenido. No tiene nada más que hacer. Y además, pasa como con el administrador. Cuando tengan temor por la seguridad de los bienes que están en poder del albacea, porque una de las medidas puede ser que los bienes queden en calidad de depositario de estos bienes, el propio albacea en custodia de bienes de la testamentaria o cualquier otra medida que se considere para poner a resguardo la masa. Si los herederos y legatarios no están seguros y no tienen la certeza del accionar del albacea, podrían pedir inclusive garantías, fianzas, a fin de que si el rol, si la representación, si el mandato está realizado inidóneamente o genera perjuicios o sucede alguna situación que va en demérito de la masa y por lo tanto de los sujetos que la integran, que tienen en sus manos los derechos de esta masa, pedir fianzas suficientes para estar a resguardo de lo que pudiere resultar, también por la vía judicial, con las probanzas del caso. Hasta aquí es cuando existen herederos. Hicimos la diferenciación de la investidura de pleno derecho, hicimos la diferenciación por el 25-26 de qué pasa cuando el 23-38, cuando es el juez el que le da la posesión o enviste al colateral de tal en el juicio sucesorio, cuando éste pudo acreditar no solo el carácter de heredero, sino también justificar y de previo el fallecimiento del causante, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí es el juego de los deberes y las facultades del albacea cuando hay herederos y de las facultades de herederos y legatarios, porque puede ser que los legatarios también tengan sobre sí el cumplimiento de un cargo. Entonces, hasta aquí la situación cuando existen herederos. El cuadro de la derecha intenta con esta flecha roja que baja de la pantalla y esta llave tomar las dos caras, digamos, de las dos posiciones jurídicas. Distinto es el caso cuando no hay herederos. Es el artículo 2529, el 2529, habla del supuesto de inexistencia de herederos. Entonces dice, cuando no hay herederos o cuando los legados insuman la totalidad del haber sucesorio y no hay derecho a acrecer entre los legatarios. Y se imaginan, chicos, por qué les dice, y no hay derecho de acrecer o a acrecer entre los legatarios. ¿Ustedes se acuerdan que
cuando los legados insumían la totalidad del haber sucesorio y el disponente otorgaba derecho de acrecer entre los legatarios, lo que estaba instituyendo era la figura del legatario, del heredero, aunque lo llamara legatarios. Si yo toda la masa la lego a mis legatarios, la dispongo para mis legatarios y les otorgo derecho de acrecer a los unos con respecto de los otros por algún legatario que cae en su llamamiento y permite que el otro reciba y recepte la parte de él o los caídos, lo que yo estoy haciendo es darles una capacidad expansiva que puede llegar al todo, porque el último que el último que permanezca de pie puede quedarse con el todo. Ahí hay una institución de heredero. Entonces, el precepto dice, cuando no hay herederos, o si los legados insumen toda la totalidad del haber, ha distribuido toda la sucesión en legados, pero no les da derecho de acrecer a los legatarios. Entonces no hay herederos, ¿se dan cuenta? Porque no hay derecho de acrecer. Y acá viene la parte del distingo. El albacea es el representante de la sucesión. Y acá sí, la naturaleza jurídica es la propia norma que estatuye cuál es esa naturaleza. Acá sí representa la sucesión. ¿Por qué? Porque no están los titulares naturales que quiénes son, los herederos. Sean los herederos que venían de pleno derecho o por las facultades judiciales del 2338, sean los instituidos en un testamento, porque cuando conseguían la declaración de validez formal del testamento ya tienen el estándar de heredero testamentario, pero heredero al fin. Yo puedo instituir un heredero vía testamentaria. Entonces, en este caso, en el supuesto del 2529, que se llama, porque afortunadamente el Código Civil está titulado o subtitulado, y en la mayoría de los casos el título corresponde a la esencia de lo que dice el artículo. Algunas veces no, pero son las menos. En el supuesto de inexistencia de herederos, en este caso, no los hay ni legítimos, ni legitimarios, ni legítimos ni instituidos. Y si aún habiendo distribuido en legados toda la totalidad absoluta, bueno, la totalidad, digamos, del haber, totalidad y absoluta suena a lo mismo, la totalidad del haber, si no otorga derecho de acrecer, ustedes ahí lo que tienen son legatarios, que con sus legados han sumado el total de la masa transmitida. En ese caso, el albacea es el representante de la sucesión. Y entonces acá, el que lo controla directamente, porque no hay herederos para su contralor, es el juez. Debe hacer inventario judicial de los bienes recibidos. No se olviden que él tiene responsabilidades también por la masa que gestiona. Así que el inventario sirve para los terceros y sirve también para proteger al propio albacea. Debe hacer inventario judicial de los bienes recibidos y acá sí, intervenir en todos los juicios en que la sucesión es parte. ¿Por qué? Porque él es el representante. Le compete la administración de los bienes sucesorios, igual, ustedes ya lo vieron, que el curador de la herencia vacante. Tiene facultades para proceder con intervención del juez a la transmisión de los bienes que sea indispensable para cumplir la voluntad del causante. Fíjense cómo se expande aquí la actividad. ¿Por qué? Porque no hay, cuando el testador no ha instituido herederos, no hay herederos legítimos, no hay legatarios de la totalidad con derecho a crecer, entonces la posesión de la herencia o la representación corresponde al albacea como ejecutor de la voluntad del causante. Aquí sí trabaja a pleno, porque es el representante de la sucesión. Y además, y ya terminando,
siempre existan o no herederos, siempre el albacea es parte en el juicio cuando se cuestiona la validez del testamento o el alcance o la interpretación o la medida de las disposiciones. Porque tiene que ser el primero en velar por tiene que ser, lógicamente, el primero en velar por controlar la validez si él sabe que el testamento fue otorgado por el causante, si él sabe de la existencia del testamento, que además tiene que denunciarlo al juez, el hecho, si él, más allá de que ahora oficiando el registro de testamentos uno tiene digamos, la información en línea y en poco tiempo de si existe o no, si hubiese sido realizado por la vía, por notaría, por escribanía, pero puede ser un testamento hológrafo y el tener conocimiento de que existe. Entonces, no solo lo comunica, lo presenta, si él sabe dónde está, dice dónde está, o lo comunica a sus herederos. En el caso que no hubiera herederos, se presenta ante el juez del sucesorio con ese testamento, donde él además sabe seguramente que ha sido investido en la calidad de albacea. Entonces, siempre que se cuestione la validez del testamento o el alcance de las disposiciones, porque después es una cuestión de interpretación y la persona que ha dispuesto ya está fallecida, entonces eso puede traer discusiones, lógicamente, porque puede haber intereses contrapuestos. El albacea va a ser siempre, siempre parte, aun si hay herederos instituidos. No quiero olvidarme de decirles, si ya se los dije, discúlpenme, pero creo que no, que en el caso de que el heredero sea albacea, sea designado albacea, o un legatario sea designado albacea, dijimos en principio que la ley no lo prohíbe, que puede hacerse. El punto es cuando los intereses del heredero o del legatario están en conflicto con los intereses de la manda que tiene que cumplir. En caso de conflicto de intereses, ante el evidente conflicto de intereses, no puede desarrollar el cargo, porque estaría atentando contra la naturaleza misma del albaceazgo. Entonces, ¿se puede designar un heredero o legatario albacea? Sí se puede. Lo que no se puede es ponerle una disyuntiva entre defender sus propios intereses de acuerdo a la posición jurídica que tiene en esa sucesión, sea heredero o sea legatario, y a su vez tener que cumplir las mandas del causante, que a veces están en contraposición de lo que él está defendiendo o quiere para sí. Bueno, esto no es obligatorio. Quiero decirles que esto no es obligatorio. Son fallos que hemos encontrado por los sistemas que publican revistas jurídicas sobre todo, y es ahí fallos respecto de, por ejemplo, la iniciación de un juicio testamentario, de una sucesión testamentaria iniciada por el albacea, existiendo herederos testamentarios. El fallo in extenso dice que se presentó a los 8 días a pretender iniciar el juicio y fíjense que dice: corresponde rechazar la sucesión intentada por el albacea testamentario, pues si existen herederos testamentarios a los que les compete la posesión y administración de la herencia, porque acá sí hay herederos, y la responsabilidad por el cumplimiento de los legados. Recuerden que si ellos cumplen, el albacea simplemente observa que se haya cumplido la voluntad. Resulta palmario que aquel habrá de limitarse a vigilar y controlar el cumplimiento de la voluntad del causante, sin que el testador pueda acordarle otras facultades que significan desnaturalizar la gestión que les compete a los herederos. Y luego sigue la lectura y ustedes la pueden seguir perfectamente. Otro fallo, el fallo que está en la mitad de la pantalla,
habla de una coheredera que sostiene que la conducta del albacea no fue la adecuada y pese a esto, de todas maneras resulta procedente regular sus honorarios por las tareas que realizó. Y entonces le confirman la regulación, la resolución que regula honorarios al albacea, ya que si bien la coheredera sostuvo que no fue adecuada su conducta en el proceso, cuestión de prueba, ¿no es cierto?, a fin de encauzar dicho cuestionamiento, los herederos tenían a su alcance formular planteos en los términos del 2864, actualmente 2528. Ello no es óbice para reconocer los honorarios que puedan corresponderle al albacea por las tareas efectivamente llevadas a cabo. Esta pantalla tiene la intención de que vean cómo en la práctica tenemos que armonizar esta rara institución entre las libertades y las limitaciones que tiene el instituto. Y este es el final.